Sí, Paul Dale, Anderson es elegido seguidor de los cómics cuando le ofrecen el tema de Alien vs Predator, que se venía trabajando. Habían trabajado en un guión que se basaba en este cómic. No le gustó la 20th Century Fox, desde el 92 estaban, o 91 estaban trabajando en eso. Por allá le dicen a Anderson, queremos hacer una película de Alien vs Predator. Al final no se hace. Dice, no se va a hacer. ¿Quién es Kimiko? Es una humana que es entrenada por los Alien, por los Yautja, perdón, para matar, para que los acompañen en sus cacerías, ¿no? Hay un cómic, básicamente, que te explica eso, y la película se va a basar en eso, en ese cómic. No sé si hicieron un cómic de la versión que se había pensado para la película, pero pude enterarme un poco del tema del guión y es bastante interesante. Todo el mundo se queja de la protagonista, pero iba a ser esta la Kichiko, no recuerdo el nombre, es un pecado, ya lo sé, pero bueno, discúlpenme, no me puedo acordar de todos los nombres. A ver si tengo acá la foto. Este personaje iba a ser el personaje de Kichiko, entonces tuvo que reescribirlo Anderson y termina reescribiéndolo para esta actriz, pero es básicamente el mismo personaje. Distinto trasfondo, mismo personaje. Una mujer que termina casando. Una burrada de Lore, la primera película. Muy Ahora, en busca. la gente, tengo que decir que la gente coincide un poco con la opinión, porque ya lo hablamos con el Manatí. Yo hablo con por el Manatí porque ya lo hablamos. Coincide un poco con la opinión nuestra, ¿no? Que creo que es la opinión general. La primera tiene la difícil tarea de unir las dos franquicias, cosa que tampoco es fácil, ¿eh? Y No. es mucho mejor que la segunda. La segunda ya en todo nivel, tanto guión, como la trama adolescente, como la oscuridad de la película. Sí. Aclaración, porque esto es una burrada que escuché de mucha gente. Decían, ¿por qué van sin los blaster? Porque para agarrar los blaster tenían que matar a un xenomorfo, porque eran sin sangre. Era parte del ritual de caza. Es verdad, muchos dicen, ¿por qué si están armados hasta los dientes tienen que recoger los 3 blaster que están en esa especie de cámara que finalmente lo recogen los humanos, ¿no? Que ella le termina dando el blaster en su momento, como diciendo, toma, acá lo tenés, ¿no? Acá lo tenés. Bueno, se llama Machiko. Bueno, agujeros de guión en esta película, más allá del de los blasters, que no es un agujero, está bien, esos agujeros de guión tenés un montón. Agujeros de guión tenés todo lo que te imagines. Por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué esta fuente de calor? Supuestamente. ¿Por qué? Bueno, ya que construyan una pirámide con toda esa maquinaria, es bastante salido de los pelos. Está todo eso que vengan a la Tierra. No, está explicado en los cómics. Lo que hacían era, viste que todos tienen deidades y demás. Bueno, supuestamente los depredadores venían, les enseñaban algo de tecnología, ponerla a cultivar, a hacer pirámides, pero les exigían sacrificios rituales. Eso te lo comentan muy cortito en esas, digamos, cuando están leyendo los jeroglíficos. Pero, claro, el tema es que después tenían que controlar las plagas. Para ti, pero está bien, pero se mandan un rayo de calor que se ve desde... Sí, pero ¿sabes por qué está el rayo de calor? Para hacer el túnel. No, para que lo detecten los humanos y para tener huéspedes, para tener a alguien. Tenés razón. Para el ritual, de eso está pensado, porque sabían de que los humanos ya habían avanzado lo suficiente como para detectar. Pero te la tiro, mira, te la tiro. Está bien. ¿Y 100 años antes? No acude nadie. No, 100 años antes no. Pero 100 años antes hubo gente ahí, en esa pirámide. Está hecho sobre una valle, viste que es una base ballenera, pero no una base ballenera de tan antigua. Por eso es uno de los errores justamente de que si el rayo lo tiraron para poder lograr tener a los humanos y que los humanos sirvan de incubadoras, por decirlo de alguna manera,
100 años antes no iba a acudir ni Dios ahí. No, Sí. pero ellos podían llevarlo, porque eso aparte... Ya estamos tirados de los pelos, Manatí. Te entiendo a dónde querés llegar, pero ya igual estamos buscándole... Yo lo entendí como que eso lo usaron en el pasado hasta que la Antártida, digamos, esa zona se congeló. Y ahí no lo usaron más, hasta que los humanos podían llegar. Cuando vieron que los humanos podían llegar, dijeron sape. Eso fue lo que yo entendí de la película. A mí me parece que está bien lo que vos decís, que en definitiva podés decir, bueno, era para justamente atraer a los humanos, que los humanos vayan. Porque no hay claro, no hay incubadoras, básicamente. pero no hay alusión ahí adentro a cadáveres de distintas épocas, Pato. A ver, pará. Me refiero de que usaran mosquetes o que usaran... No hay alusión de nada. La única alusión es de los indios. Los últimos que estuvieron ahí fueron los pueblos indígenas y no hubo nada más. Que no me preguntes cómo... No tenés alusión en la película de que se haya usado más. Se tenía la reina ahí y cada tanto la enchufaban y le decían a poner huevo, mijita, que... Y eso, aparte, muestra que los aliens, y ese es el concepto original de O'Bannon, son inteligentes después de cierto tiempo. Porque los aliens buscan la manera de soltar a la reina. Buscan la manera de aprender de acuerdo al cazador. Y por eso los depredadores terminan perdiendo contra los aliens. Porque los aliens terminan aprendiendo las tácticas del depredador. ¿Te acordás que queda marcado por la red? Sí. Bueno, otro de los agujeros que tuvo de guión también es que... Bueno, agujeros de guión. Acá te tenés que dejar llevar, obviamente. Acá estamos jugando al abogado del diablo, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de una película. Viste que al final Scar saca un arsenal espectacular y durante toda la... y no me refiero al blaster, me refiero a un arsenal espectacular en la batalla final. Y antes tuvo batallas bastante complicadas y peleaba básicamente a puñetazos y con armas. Bueno, hay tres. El que sobrevive es el más inteligente. Después hay uno que pelea con el cuerpo a fuerza bruta. Dos son hermanos. Los dos primeros que mueren son hermanos. Está un poco desarrollado después el material por fuera, ¿no? Y Scar, bueno. Bueno, otro problema es que, viste, estas especies de cuchillas que tienen, en un momento se desintegran con la sangre y en otros no. Eso también es raro. Sí, eso es una rueda de dirección. No sé por qué lo hizo Paul. No, yo creo que se te va de las manos. O sea, igual hay un momento donde tenés que dejar llevar con esta película. Sí, pero mirá que el tipo cuidó mucho. Paul Anderson cuidó, le dieron poco presupuesto, el tipo cuidó hasta lo último que pudo para dar algo bueno. Aparte es fanático de los cómics, se nota.